antiguamente conocida como la Gran Guerra, antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Se denominó así al conflicto armado que se desarrolló entre 1914 y 1918. Para saber las causas que provocaron la Primera Guerra Mundial, hemos de remontarnos hasta finales del siglo XIX, cuando el Reino Unido y Alemania eran las principales contendientes y dominadores del continente europeo. Hasta la unificación de Alemania en el año 1871, el Reino Unido era la potencia marítima que controlaba el aparente equilibrio entre los grandes estados europeos, pero tras la llegada al poder de Alemania de Otto von Bismarck, la situación comenzó a cambiar. El canciller empezó a extender su hegemonía en la Europa continental, aislando a Francia y pactando alianzas con las otras dos grandes potencias, el Imperio Austrohúngaro y Rusia, con la que formó la Liga de los Tres Emperadores. Las alianzas se extendieron incluso a Italia y Rusia finalmente, y tras sus continuos enfrentamientos con Austria-Hungría, se mantuvo neutral, alejándose poco a poco de ese eje. Tras la caída de Bismarck, fue el emperador Guillermo II el que inició una política mucho más agresiva con la intención de convertir a Alemania en la gran potencia mundial. Así se acabaron por formar dos bloques enfrentados por intereses coloniales y económicos: la Triple Alianza, formado por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente, con Rusia, Francia y Reino Unido, que anteriormente habían firmado un acuerdo de colaboración sobre las colonias africanas, la Entente Cordiale. A ellas se acabarían uniendo más tarde Serbia. Los primeros motivos de la tensión política se centraron en Marruecos, donde Francia aspiraba a crear un protectorado. Sin embargo, chocó frontalmente con Alemania, que también tenía interés en la zona. Bulgaria, fortalecida tras la Primera Guerra Balcánica, buscó el apoyo del Imperio Austrohúngaro y atacó a Serbia y Grecia, a quienes apoyó Rusia. Bulgaria, la gran derrotada en esta Segunda Guerra, fue desmembrada y de ella surgió Albania, mientras que Serbia se anexionó a algunos de sus territorios. Con estos dos frentes se había cocinado todo el caldo del cultivo necesario para que entren en parte los países europeos que se produjera una gran guerra. Solo faltaba la chispa que encendiera la mecha para hacer estallar el polvorín en que se había convertido Europa. Fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, en Sarajevo el 28 de junio del año 1914, el detonante de la Primera Guerra Mundial. El autor pertenecía a una sociedad nacionalista serbia y de este modo sirvió en bandeja al imperio, el motivo para declarar la Gran Guerra a Serbia. Con el apoyo de Alemania, también interesada en expandir su hegemonía, el Imperio Austrohúngaro le lanzó un ultimátum imposible de aceptar a Serbia. Finalmente, el 28 de julio de 1914, se produjo el ataque de Austria a Serbia. Rusia salió en su defensa y automáticamente Alemania le declaró la guerra a Rusia y después a Francia, que apoyaba a Rusia. Por último, cuando Alemania se adentró en el territorio belga, el Reino Unido se unió a la Gran Guerra en apoyo de Francia, Rusia y Serbia, declarando la guerra a Alemania el 4 de agosto del año 1914. Europa entraba así en su primera Gran Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se caracterizó por el empleo de nuevas armas ofensivas. Algunas de ellas fueron la ametralladora, los lanzallamas, los gases tóxicos, la utilización de submarinos y aviones, entre otros. Además, fue utilizado un nuevo sistema de defensa, las trincheras, que básicamente eran zanjas defensivas que permitían disparar cubierto del enemigo. Otra de las modalidades que surgió en la Primera Guerra Mundial fueron los ataques psicológicos, que consistían en realizar propaganda con mensajes siempre optimistas, para fortalecer la moral propia y minar la moral de los contrincantes. Esto se hacía a través de la prensa, canciones y tarjetas postales. Otra de las características de la Primera Guerra Mundial fue la gran extensión que alcanzó debido a que hubo participación por parte de países con extensos imperios coloniales. Además, se llevó a cabo una transformación muy notable, ya que tuvo lugar una masiva incorporación de las mujeres en el mundo laboral,
con el fin de suplir la ausencia de los hombres que combatían. La Primera Guerra Mundial atravesó por varias etapas. Una de ellas fue la Guerra de Movimientos, que surgió a mediados de 1914. En esta etapa, Alemania intentó conseguir la victoria sobre Francia. El plan fracasó. Otra de las etapas fue la Guerra de Posiciones o Trincheras. Ocurrió entre 1915 y 1916. Los frentes se estabilizaron en grandes zanjas excavadas en el terreno, los cuales eran protegidos por ametralladoras y alambrados. Desde ahí se lanzaron grandes ofensivas, que causaron muchas bajas, pero en esta modalidad no lograron el avance. En el año 1917, Rusia se retiró de la guerra tras el triunfo de la revolución bolchevique. Esto permitió que Alemania concentrara su ejército con Francia. Sin embargo, Estados Unidos entró entre el conflicto, apoyando a los aliados, tras el hundimiento de su transatlántico Lusitania por un supuesto submarino alemán. Y en 1918, una ofensiva de los aliados provocó la progresiva rendición de los imperios centrales. El conflicto terminó en 1918, cuando Alemania firmó un armisticio, que se trata del cese de las hostilidades entre bandos contendientes, pero que no implica necesariamente la firma de un tratado de paz. Por otro lado, el emperador Guillermo II abdicó y se proclamó una república. La Gran Guerra, por su duración, extensión y virulencia, alteró el mundo tal y como era conocido. Sus consecuencias se hicieron sentir en todos los ámbitos. Las consecuencias demográficas. Pese a que los escenarios donde se desarrolló con especial intensidad la contienda fueron relativamente reducidos y se comparan con los de la Segunda Guerra Mundial. El número de bajas fue muy elevado, más de 4 millones entre las potencias centrales y unos 5 millones entre las aliadas. Entre estas bajas hubo un importante número de víctimas civiles, muy superior al de anteriores guerras. A ellos añadió el elevado saldo de heridos o mutilados. La mayor parte de las pérdidas se produjeron entre jóvenes varones, dando lugar a una relativa superpoblación femenina. El sistema productivo se vio condicionado por el descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población. La mortalidad sufrió un notable incremento debido a la subalimentación y a la insuficiencia sanitaria en general. Los gobiernos se vieron desbordados por innumerables huérfanos. Las consecuencias económicas. La guerra supuso una destrucción material extrema. Francia y Bélgica fueron los países más afectados, pues los combates más violentos se desarrollaron en su territorio. Igualmente fueron duramente castigadas Rusia y la región fronteriza entre Italia y Austria. Los campos de cultivo, la red de ferrocarriles, puentes, carreteras, puertos y otras infraestructuras fueron devastados. Numerosas ciudades y pueblos fueron total o parcialmente arrasados. Al término de la guerra fue necesario reconvertir las industrias que habían estado destinadas durante años a la producción de guerra. El gasto bélico se financió en parte acudiendo a las reservas de oro y al endeudamiento mediante la emisión de deuda pública, complementando con el recurso a créditos exteriores, especialmente de origen estadounidense. Sin embargo, hubo países a los que la guerra benefició económicamente. La guerra consolidó el crecimiento de dos grandes potencias, Estados Unidos y Japón. Consecuencias sociales. La incorporación de la mujer al sistema productivo durante el conflicto rompió el monopolio que hasta entonces habían ejercido en él los hombres, alterando con ello los esquemas tradicionales de desarrollo del capitalismo. Durante la guerra, la mujer adquirió conciencia de su capacidad para desarrollar las habilidades de los hombres y demandó un creciente protagonismo en el mercado laboral. Las clases medias salieron empobrecidas del conflicto, en tanto que surgieron nuevas fortunas relacionadas con la producción de armas y la especulación de víveres. Las masas obreras sufrieron una importante pérdida del poder adquisitivo de sus salarios a causa de la inflación y fueron protagonistas de una intensa agitación laboral, concretada en una oleada de huelgas que se hicieron eco de la revolución bolchevique rusa. Un país especialmente sensible a la crisis y a la agitación social fue Alemania, obligada tras los tratados de paz a indemnizar a los vencedores con ingentes sumas de dinero. Las consecuencias políticas. Los 4 imperios existentes antes del final del conflicto desaparecieron con sus correspondientes casas reinantes, dando lugar a repúblicas. La revolución bolchevique, accedida durante guerra, marcaría un hito en la historia de la humanidad por ser la primera que dio como resultado el nacimiento de un Estado comunista, que jugaría un papel determinante en la historia del siglo XX. El fin del conflicto alteró el mapa europeo y colonial. Los antiguos imperios austrohúngaro, turco y Rusia sufrieron grandes pérdidas territoriales, de donde surgieron nuevos estados: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia y Hungría. Alemania perdió Alsacia y Lorena, que pasaron a manos francesas, así como todos sus territorios ultramarinos.
Las consecuencias ideológicas. La sociedad de la posguerra fue presa de una profunda crisis de conciencia. Las secuelas del conflicto llevaron al cuestionamiento de los modelos político, social y económico imperantes desde inicios del siglo XIX. El liberalismo, que partía de supuestos europeos, otorgando a la civilización occidental la superioridad sobre los restantes, fue puesto en tela de juicio por los pueblos colonizados, que, sirviéndose de un incipiente nacionalismo, comenzaron a reivindicar la independencia respecto a sus metrópolis. Un peculiar tipo social, el del inadaptado a la paz y nostálgico de la guerra, que constituyó el soporte de movimientos nacionalistas, revanchistas y radicales que progresaron durante el periodo de entreguerras. Tratado de Paz, la Paz de París, 1919-1920. En 1918, antes del final de la guerra, el presidente de Estados Unidos, Wilson, enunció 14 puntos en los que debería basarse la paz. En la Conferencia de Paz de París, a la que solo asistieron las potencias vencedoras en la guerra, se organizó la paz inspirándose solo en parte en las propuestas de Wilson. 5 tratados con los vencidos, se diseñó un nuevo mapa de Europa y se creó la Sociedad de Naciones para garantizar la paz en el futuro.